Buenos días, queridos alumnos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que todos se encuentren muy bien y con muchos ánimos para poder empezar esta clase y aprender, como siempre, algo nuevo e interesante. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre los verbos, pero fíjate que yo tengo para ti este tema pero muy interesante. Las formas verbales. Es el tema que vamos a ver hoy día. Pues bien, empezaremos con muchas ganas, con muchos ánimos. Para poder hablar de las formas verbales en español, nosotros diremos que existen tres formas verbales. Estas tres formas verbales se presentan de la siguiente manera: simples, compuestas y perífrasis verbal. Repito, simples, compuestas y perífrasis verbal. Pero aquí hay que tener en cuenta el tiempo que presentan los verbos. Sabemos nosotros que los verbos presentan tres tiempos: pasado o pretérito, presente y futuro. Estos tiempos son los que van a determinar las formas verbales. De allí que nosotros podemos decir que estas formas verbales se van a dar de acuerdo a la cantidad de palabras que tiene un verbo. Veamos cuáles son. Las formas verbales se van a presentar de tres maneras o de tres formas, como ya mencionamos hace un momento. Tenemos la forma simple, la forma compuesta y por último, la perífrasis verbal. Veamos ahora cada una de esas formas. La primera es el verbo simple. Un verbo es simple cuando este verbo se encuentra conjugado y además está compuesto por una sola palabra. Una sola palabra. Veamos los ejemplos para que los puedas entender con mayor facilidad. El primer ejemplo dice: César Vallejo escribió el poemario Trilce. Podemos darnos cuenta que esta oración presenta un solo verbo. Entonces diremos que este verbo es simple. Siguiente oración dice: Vanguard es una institución educativa eficiente. Podemos notar que el verbo está compuesto por una sola palabra. Entonces decimos que es un verbo simple. El siguiente ejemplo dice: Yo estudio en Vanguard y me siento bien. Esta es una oración compuesta. Presenta dos proposiciones. Aquí tenemos la primera y aquí tenemos la segunda. Estas proposiciones están unidas por un nexo, que es una conjunción copulativa. Pero observamos que cada una de las proposiciones presenta un solo verbo. Por lo tanto, presentan verbos simples. Ahora bien, vayamos con el verbo compuesto. Los verbos compuestos son aquellos que están formados por dos palabras, pero tienen que cumplir las siguientes estructuras, ¿correcto? Deben cumplir las siguientes estructuras. La primera de ellas nos dice que vamos a tener un verbo auxiliar conjugado de haber
más un participio. El ejemplo dice, Vallejo ha escrito el poemario Trilce. A es la conjugación del verbo haber y participio es la palabrita que dice acá escrito, termina en to, participio irregular en este caso. La segunda estructura es la siguiente. Aparece la conjugación del verbo ser más participio, pero este debe estar en voz pasiva. Entonces, decimos, Vanguard es visitada por muchos alumnos. Podemos darnos cuenta en la conjugación de ser, y visitada es un participio regular que se encuentra en voz pasiva. La siguiente, tercera estructura es cuando aparece conjugación de estar más un gerundio. Y el ejemplo dice, nosotros estamos estudiando con bastante esmero. Estamos, conjugación de estar, y estudiando tenemos que es el gerundio. Pero yo sé que muchos estarán preguntando, Miss, participio, gerundio, ¿qué es eso? Ya lo hemos trabajado en clases anteriores, pero igual yo te voy a hacer recordar, ¿no? Las formas no personales del verbo son 3, lo que se llama también verboides. Tenemos los infinitivos, los gerundios y los participios. Repetimos, los infinitivos, los gerundios y los participios. Explicaremos cada una de ellas. El infinitivo es el nombre que presenta el verbo. Se pueden presentar de dos maneras, simple y compuesto. Simple cuando tienen las terminaciones ar, er, ir. Por ejemplo, amar, comer, vivir. Y compuesto cuando se une haber más un participio en pasivo. Haber amado, haber comido, haber vivido, que es lo que hemos visto en los ejemplos anteriores. Luego tenemos los gerundios. Los gerundios nos van a indicar la acción del proceso. También se presentan en simple y en compuesto. Simple cuando tiene la terminación ando, yendo. Ando, yendo. Ejemplo, amando, comiendo, viviendo. Y compuesto cuando aparece unido, ¿no? La conjugación, en este caso, habiendo más un participio pasivo. Habiendo amado, habiendo comido, habiendo vivido. Y por último tenemos el participio. En el participio nos dice que la acción realizada es una acción realizada, ¿ya? Tenemos en pasivo y en activo. En pasivo regular y en pasivo irregular. Pasivo regular cuando tiene la terminación ado, ido. Y en pasivo irregular cuando tiene la terminación cho, to o so. Luego tenemos los ejemplos. En pasivo regular, amado, comido, vivido. En pasivo irregular, hecho, escrito, impreso. Vamos ahora con el participio activo, que tiene la terminación ante y ente. Amante, viviente. Entonces, ya sabemos qué son los verboides o formas no personales del verbo y qué terminaciones tiene cada una de ellas. Recuerden, estas terminaciones las tenemos que recordar para poder formar
¿Qué cosa? Las formas verbales compuestas. Ahora, vayamos con las perífrasis verbales. La perífrasis verbal va a estar o se va a manifestar como un grupo de palabras que equivalen o van a funcionar como un solo verbo. Un solo verbo. De allí que nosotros tenemos la siguiente estructura. Un verbo auxiliar, un nexo o enlace y un infinitivo. Veamos los ejemplos. Verbo auxiliar más un enlace que puede ser una preposición o una conjunción y un verbo en infinitivo. Mire aquí. Dice, tengo que estudiar. Si analizamos, vamos a ver lo siguiente. Tengo es el verbo auxiliar. Que es el enlace o nexo, que en este caso es una conjunción. Y estudiar es la forma no personal del verbo, ya que se encuentra en infinitivo. No debemos olvidar la estructura, por favor, de las perífrasis verbales. En este caso, verbo auxiliar, enlace o nexo y la forma verbal en infinitivo. Ahora bien, chicos, es necesario que nosotros entendamos esta estructura y sobre todo no olvidarla. Tengo aquí varios ejemplos para que puedas tú captar mucho mejor la idea. Julio vuelve a cantar en el karaoke. Vuelvo o vuelve en este caso. Tengo acá el verbo conjugado, tengo el nexo y tengo el infinitivo. El siguiente ejemplo dice, hay que recordar a los viejos amigos, decía mi abuelo. Hay es la conjugación de haber, que es el nexo y recordar es el infinitivo. Ahora bien, María no tiene que ir a esta fiesta. Tiene la conjugación del verbo que es el nexo, ir es el infinitivo. Hay que resaltar las cualidades de los alumnos. Hay es la conjugación del verbo que es el nexo y resaltar el infinitivo. Mañana voy a comprar pizza para todos. Voy, conjugación del verbo, a es el nexo, comprar el infinitivo. Acabo de ver esa película de ciencia ficción. Acabo es el verbo, de es el nexo y ver es el infinitivo. Ahora bien, nosotros tenemos que recordar lo siguiente. El verbo auxiliar es el que apoya para expresar la significación de los demás verbos. Y van a formar parte de los verbos compuestos y de las perífrasis verbales. Mucho cuidado con esto y a no olvidarlo, pero haciendo una retroalimentación, vamos a decir lo siguiente. El verbo simple está compuesto por una sola palabra, mientras que el verbo compuesto va a estar integrado por la conjugación del verbo haber más un participio y la perífrasis verbal va a presentar la siguiente estructura. Un verbo más un nexo más un infinitivo. Muy bien, chicos, espero que la clase les haya servido a ponerla en práctica, a estudiar y nos vemos la próxima clase. Chao, chao. Bye.